Gloria al Señor. La paz de Cristo para todos, deseándoles ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. A todos los que están allí frente a su pantalla también cordial bienvenida en el nombre de Jesucristo. Gracias por esa disposición para estar allí y poder comer la palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a Filemón, solo tiene un capítulo. Gloria al Señor. Vamos a leer el saludo del apóstol Pablo a esta preciosa, en esta preciosa carta al hermano Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oremos. Dios del cielo, Padre celestial, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, Señor Jesús, conforme a nuestra necesidad. Dame palabra de gracia, de sabiduría, de autoridad, Señor Jesús, de inspiración para este pueblo. Unge los oídos, Señor, de tu iglesia, para que tu palabra llegue a su corazón, penetre, se quede allí, Señor, y produzca un efecto poderoso en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, gloria al Señor. Lo que nosotros no hemos pensado es de qué manera el Señor inspiró la palabra. Amén, gloria al Señor. Sabemos que es inspirada por Dios, pero Dios se usa y se vale de diferentes medios, amén, para inspirar la palabra. A unos les habló y les dijo simplemente, como le decía a Jeremías: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, escribe estas palabras y envía, ¿cierto? A unos Dios literal les dictó la palabra, a otros a través de una visión, como fue el caso del apóstol Juan allá en Patmos, ¿cierto? Él estaba orando, hermano, y de un momento a otro vino esa visión y la revelación de Jesucristo, y comenzó a ver cosas que quedó el hombre espantado. Amén, bendito el Señor Jesús. Pablo también recibió mucha revelación de parte de Dios a través de visiones. Pablo dice que él conoció a un hombre, aunque la mayoría de los estudiantes y teólogos de la palabra entonces dicen que Pablo se estaba refiriendo a sí mismo, que conoció a un hombre que subió hasta el tercer cielo, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, y vio cosas que no le fueron permitidas anunciar. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero hubo otras cosas que se escribieron, ¿por qué? Por algunas circunstancias. La mayoría de las cartas se escribieron fue debido a las circunstancias que habían. Entonces los apóstoles y los escritores bíblicos entonces tomaron esas circunstancias y escribieron para corregir doctrina, para corregir problemas de comunión, problemas de inmoralidad, de pecado, en fin, para corregir una cantidad de situaciones. Cuando miramos, por ejemplo, esta carta de Filemón, yo no sé usted cuántas veces ha leído la carta de Filemón, y si usted ha tratado de sustraer de ella el mensaje central y lo que pasó alrededor de ella. Recuerde que nuestro propósito es comenzar a hacer una introducción a cada uno de los escritos bíblicos. Amén. Recuerde que la Biblia tiene libros y tiene cartas. Amén. Tiene libros, tiene cartas y tiene los evangelios también. Recuerde que la Biblia tiene libros históricos, libros proféticos. Amén. Tiene las cartas que eran manuales de doctrina,
tienen libros poéticos como el libro de los Salmos, Eclesiastés, Proverbios, que eran poemas, canciones, oraciones. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tiene el Pentateuco, que es el inicio de la historia de la humanidad, y también donde Dios establece su pueblo y les da la ley. Entonces hay diferentes tipos de escrito y diferentes tipos de revelación. Para entrar un poquito en el contexto de lo que pasó a la hora de escribir esta carta de Filemón, entonces vamos a ubicar al apóstol Pablo en la cárcel. Pablo está en una cárcel romana, está allá prisionero. Amén. Pablo se sentía solo, ¿cierto? Se sentía triste, se sentía muy solo, pero en una de esas llegó un hermano allá a la prisión a visitarlo, un hermano llamado Epafrodito. Amén. Epafrodito llega allá a la prisión donde está Pablo, y Epafrodito viene de Filipos. Filipos es la ciudad más importante de la provincia de Macedonia, y Macedonia era, por decir, un departamento de Roma. Amén. Antioquia, por decir, ¿cierto? Entonces, Filipos era una ciudad muy importante, una ciudad a la orilla de la costa del mar Mediterráneo. Amén. Una ciudad muy próspera, y allá había una iglesia muy hermosa. De hecho, se cree que la iglesia en Filipos fue la iglesia que el apóstol Pablo llegó a amar más. Amén. Porque Pablo no les critica nada. Pablo solamente le da un consejo a dos hermanas que tenían una dificultad, Evodía y Sintique. Les dice que se pongan de acuerdo, que arreglen sus problemas, ¿cierto? Pero de resto Pablo a esa iglesia no les echa sino flores y flores y flores. Entonces llega Epafrodito de allá, de Filipos, con una señora ofrenda. En la iglesia de Filipos recogieron una ofrenda especial, hermano, y se la mandaron al apóstol Pablo. Y por eso es que Pablo en la carta a los filipenses les dice: hermanos, porque es que nosotros tenemos que saber la naturaleza de los versículos. Hay un versículo que nosotros usamos para muchas circunstancias y está bien, pero el sentido original de ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo usó Pablo, fue basado en el hecho de que él estaba enseñado a tener abundancia y estaba también enseñado a tener escasez. Y él decía: es que a mí no me mueven las circunstancias, si hay abundancia, gloria a Dios, y si hay escasez, gloria a Dios. Amén. Porque no se sabe qué es más difícil, si manejar la abundancia o manejar la escasez. Ambas cosas son tremendamente difíciles, y si usted se descuida, cualquiera de las dos lo puede sacar del camino de salvación. Entonces, cuando a Pablo le llega esa ofrenda, él dice: yo estoy enseñado a tener abundancia y estoy enseñado a tener escasez, y el deseo mío no es apropiarme de lo que ustedes tienen. Pero si ustedes son fieles, ofrendan, son fieles al Señor, pues yo lo que quisiera ver en ustedes es un fruto, porque eso ha de traer una bendición para ustedes. Entonces Pablo le dice a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de la abundancia y hablando de la escasez. Gloria al Señor. Entonces Epafrodito llega allá donde está Pablo en la cárcel y le lleva esa señora ofrenda. Gloria al nombre de Jesús. Y está un tiempo con Pablo, va y lo visita, va y lo visita. Amén. Y entonces en esas llega un prisionero, un muchacho joven, llega allá a la cárcel donde está Pablo. Resulta que el muchacho se llama Onésimo. Amén. Y Onésimo, ya un tipo inconverso, llegó allá prisionero, al calabozo allá fue a dar. Y entonces comenzó a tener contacto con Pablo. Y Pablo comenzó a hablarle de la palabra y se lo ganó para el Señor. Dicen por ahí algunos comentaristas que a Pablo le tenían que cambiar el carcelero todos los días, porque carcelero que le ponían, él lo ganaba para el Señor. ¿Usted acuerda del carcelero en Filipos? Allá como se lo ganó el apóstol Pablo, con Silas, con su oración y con su alabanza, se lo ganó para el Señor Jesús, a él y a su familia, y cuántos de los prisioneros que estaban ahí también. Gloria al nombre del Señor Jesús. Llega entonces un muchacho llamado Onésimo, y Pablo entonces lo evangeliza, se lo gana para el Señor, y empieza seguramente a indagar en su vida. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? Yo me imagino que es lo primero que le preguntan a uno cuando llega a la cárcel. No dicen amén, ninguno ha estado en la cárcel.
Se han manejado muy bien. ¿Cierto? ¿Usted de dónde viene? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Usted? Entonces, Onésimo comienza a contarle su historia. Le dice, no, hermano Pablo, vea, yo vengo de una ciudad llamada Colosas. ¿Se acuerdan la carta a los colosenses? Mire pues cómo se van enlazando las cosas en la palabra de Dios y cómo todo va tomando un sentido tan especial cuando uno conoce estas cosas. Entonces Onésimo le dice, no, yo vengo de una ciudad llamada Colosas. Yo era esclavo allá, sino que yo me le robé unas cosas a mi amo y me escapé. ¿Usted imagina lo que significaba un esclavo robarse algo en la casa de su amo y no solamente eso, sino escaparse? Lo podían matar, porque en ese tiempo existía la esclavitud. Amén. Existía la esclavitud. No de pronto en el contexto que nosotros conocemos la esclavitud, pero existía la esclavitud en ese tiempo. Él venía huyendo y claro, cuando se escapó, le echaron mano y fue a dar a la cárcel. Allá fue a dar a una cárcel romana. Pero de Colosas a Roma, eso es una distancia abismal, hermano. Es de un continente a otro. Cruzó el mar Mediterráneo. Logró escapar mucho territorio, pero de todas maneras lo capturaron. Amén. Y fue a dar a la cárcel allá a Roma. Y Pablo lo conoció y se lo ganó para el Señor. Y entonces en esas charlas, Pablo le dice, ¿y usted a quién le hizo ese daño tan grande? Porque no solamente se le robó, porque eso dicen los historiadores, que le hizo, la Biblia sí dice que le hizo un daño, pero no se sabe qué clase de daño, pero los historiadores dicen que fue que robó algo costoso y escapó. No solamente es que escaparse ya era un delito, porque él era un esclavo. Si lo capturaban lo podían matar, pero Dios lo guardó y prefirió que fuera un prisionero. ¿Por qué? Porque ahí iba a llegar donde Pablo, porque había un propósito. Muchos de los que estamos aquí deberíamos de estar muertos. Seguro, pero Dios nos guardó, hermano. Y aquí estamos. Entonces Onésimo le dice a Pablo, no, mi amo es un señor llamado Filemón. Y Pablo, ¿cómo? ¿Quién? Filemón. Ya sé. Resulta que Filemón era un hermano de la iglesia en Colosas. Según la historia, era un hombre muy adinerado. Amén, un hombre poderoso. He analizado la carta a los colosenses y al parecer Filemón tenía un hijo que era pastor. Y también leí por ahí algún documento que era pastor en la iglesia más cercana a Colosas, que era la Odisea. Amén. Y Pablo le manda a decir que se ordene, o sea, el pelado como que estaba desubicado, él era pastor, pero no estaba haciendo las cosas bien, entonces Pablo le manda a decir que se ordene, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo se da cuenta que Onésimo era esclavo de Filemón, Pablo se acuerda, es que yo conozco a Filemón, yo sé quién es Filemón. Yo me gané a Filemón para el Señor, yo lo evangelicé. En la casa de él es donde se hacen los cultos, allá es donde se reúne la iglesia. Él me debe a mí muchos favores. Y entonces en esa regresa otra vez Epafrodito, el que le había llevado la ofrenda. Quién sabe cuánto tiempo estuvo por ahí visitando, se enteró del asunto. Entonces Pablo escribe 3 cartas. Se conocen de la prisión 4 cartas. Pero realmente fueron 5, porque hay una carta que nosotros o que la historia nunca conoció. Pablo escribe 3 cartas. Le escribe una carta a la iglesia en Colosas, le escribe una carta a este hermano Filemón y escribe una carta para la iglesia de la Odisea. Pero esa carta de la iglesia de la Odisea no se supo nunca qué pasó con ella, ¿cierto? Es como la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios no se supo qué pasó. La que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios realmente fue la segunda. Y la que conocemos como la segunda realmente fue la tercera. Esa primera carta a los Corintios no se sabe realmente qué pasó con ella. Bendito el nombre de Jesús. Entonces viene Epafrodito y Pablo escribe la carta a los filipenses. Eso es por allá más o menos en el año 60. Recuerda, hermano, que esos datos y esas fechas son solamente aproximaciones, porque eso es más de 2000 años y quién puede decir textualmente que eso sí fue en esa época, ¿cierto? Por allá más o menos en el año 60, entonces Pablo escribe esas cartas, la carta a los filipenses, la carta a Filemón y la carta a la Odisea, y le dice a Epafrodito, vea, esta carta
a los filipenses, váyase y lléveselas. Y después de que le entregue la carta a los filipenses, entonces váyase para Colosas, cruce, hermano, el continente. Eso es de un extremo, eso es muy lejos, hermano, eso es como ir de aquí al Canadá, uno mira el mapa, eso es muy lejos, al norte de Estados Unidos, eso es de un continente a otro, ¿cierto? Porque Roma está allá en el extremo de Europa, mientras que Colosas, hermano, está en el oeste de Asia. Tenía que cruzar todo el océano y eso no era en avión, eso era en puro barco, a caballo, en camello, a pie, no sé cuánto se demoró todo ese proceso. Entonces Filemón va, llega allá, Filemón no, Epafrodito llega a Filipos, entrega la carta, una de las cartas más románticas del apóstol Pablo, y luego se echa el viaje hasta Colosas. ¿Para qué? Para investigar a ver cómo está la iglesia. Vaya, mire, ahí hable con la gente, qué pasa con esa iglesia. Onésimo me está diciendo aquí un poco de cosas, yo necesito saber qué es lo que pasa allá en esa iglesia. Entonces Epafrodito se echa ese viaje allá a Colosas, está allá quién sabe cuánto tiempo, y regresa nuevamente a Roma y le trae noticias a Pablo, hablándole acerca de los problemas que habían en la iglesia en Colosas. Y le dice, vea, ya está pasando esto y lo uno y lo otro, y esa ciudad está pervertida, y hay falsas doctrinas, divisiones, no, una cantidad de cosas. Entonces Pablo escribe la carta a los colosenses y escribe la carta a Filemón, y en esas llega otro amigo de Pablo, amén, un pastor muy reconocido en esa época, que estuvo en muchas aventuras con el apóstol Pablo y vivió muchas experiencias grandes con el apóstol Pablo, llamado Tíquico, amén. Tíquico llega y entonces Pablo le dice, yo necesito que hagas algo. No sé por qué no volvió a mandar a Epafrodito, pero esta vez envió a Tíquico. Seguramente Tíquico era un hombre de más prestigio, de más conocimiento, más reconocido por todo mundo, amén. Y entonces le dice, vea, váyase para Colosas, llévele esta carta a la iglesia y les predica todo esto. Pero yo necesito que te vayas con este muchacho. Parece que Onésimo no estuvo mucho tiempo en la prisión. Te vas con este muchacho y vas donde el hermano Filemón. Al parecer Tíquico conocía a Filemón. Sí, yo sé quién es, yo voy. Vaya y llévele esta carta y dígale que tiene que recibir a Onésimo, que le tiene que perdonar la deuda, que lo tiene que recibir no como un esclavo, sino como un hermano, y que lo tiene que tratar como me trataba a mí, y que si él le debe algo, yo se lo pago. Cuando uno comienza a analizar entonces el centro y la esencia de la carta a Filemón, la carta a Filemón trata del amor fraternal. Entonces aquí había un problema entre dos personas, un esclavo que se escapa y le hace un daño a su dueño, y un amo, un hacendado, un hombre adinerado que es perjudicado por un esclavo, ¿cierto? Pero cuando el esclavo le hizo ese daño era inconverso. Cuando Onésimo hizo ese daño y se escapó, era inconverso, él se convirtió, fue allá en la cárcel, Pablo le habló, amén. Entonces ahora Pablo le dice a Onésimo, vea mijo, usted se tiene que devolver para la casa. Usted ya terminó aquí su periodo, usted se tiene que volver para la casa y usted tiene que pedirle perdón a su amo. Y ahora usted le tiene que servir a él. Mire, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del pueblo de Israel, había una figura que se llamaba esclavo por amor. Amén. Resulta que los esclavos estaban un tiempo con su amo y cuando se cumplía ese tiempo, entonces el amo les daba la libertad. Él elegía, no, te puedes ir, ¿cierto? Pero ya él elegía si irse o quedarse sirviendo. Se quedaban sirviendo algunos, ¿por qué? Porque amaban a su amo, ya estaban acostumbrados ahí, en fin, tenían su vida hecha ahí. Entonces el que decidía servir por amor lo ponían contra un palo y un sacabocado y un martillo y ¡pum! Se le llevaban ahí media oreja. Usted verá, hermano, si está dispuesto. Esa figura solamente era en el pueblo de Israel.
Onésimo era un pagano y Filemón también era afectado por la doctrina de los griegos. Amén. De hecho, el nombre de Filemón es un nombre griego que significa cariñoso o afectuoso. Amén. Y Onésimo significa útil. Entonces, Pablo le enseñó a Onésimo lo que era ser esclavo por amor. No le dijo, usted va a llegar allá y va a dejar de ser esclavo. Porque entre otras cosas, Pablo se presenta en esa carta como prisionero de Jesucristo. Mire lo que dice. Pablo en casi todas las cartas se presenta como apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios. Pero en esta carta se presenta como prisionero. O sea, de una vez Pablo le está diciendo a Filemón no solamente la condición literal en la que estaba, porque él estaba siendo prisionero en Roma, amén, por causa del evangelio, sino que aparte de eso se consideraba también prisionero de Cristo. De manera que nosotros somos esclavos por un lado o por el otro. Usted es esclavo del pecado o esclavo de Cristo, pero somos esclavos. Usted ya tiene que decidir a quién le quiere servir, ¿cierto? El que practica el pecado, esclavo del pecado es, dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Pero si nosotros nos dedicamos a servirle al Señor, entonces somos esclavos de Cristo. Amén. Y Pablo se presenta entonces como prisionero de Jesucristo y convence a Onésimo a través de la palabra que vuelva donde su amo y le pida perdón y que viva su vida cristiana. O si no, Onésimo no regresa. No, es que allá, si yo voy allá me matan a lo que yo hice. No importa que ya sea cristiano, a mí me las cobran, ¿cierto? Pero entonces Pablo envía esta carta y la envía precisamente con Tíquico, que es un fiel ministro, seguramente un tremendo predicador, y llega allá y se sienta con Filemón y le dice, hermano Filemón, venga. ¿Cómo sería, hermano, el susto de Filemón de pronto ahí en la puerta y viendo que de lejos se aproximaban dos hombres y cuando de pronto se le aclara la vista y mira, y es Onésimo, que viene suelto? Él se imaginó, él puede que algún día vuelva, pero en cadenas, arrastrado, amarrado, quién sabe en qué condiciones, pero lo ve que viene seguramente bien vestido, en su cabal juicio, suelto, voluntariamente, mirando así de lejos. Usted no ha visto a alguien que se acerca de lejos, que usted de pronto no se imagina que vaya, ay, mira el que llegó, ve, allá viene el pastor, corra. Y entonces usted vuela, hermano. Como una vez que llegué a una casa y un hermano estaba fumándose un cigarrillo. Cuando me vio, se lo tragó. Uy, qué guanábana. Y yo, viejo, ¿cómo te vas a tragar ese cigarrillo? Se lo tragó. No, no le dé pena del pastor, hermano. Avergüéncese del Señor. Pero del pastor, bendito el Señor. ¿Cómo sería el susto de Filemón cuando vio a Onésimo que venía allá? Pero se puso a pensar, ¿y con quién viene? Ay, viene con ese pastor. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánto tiempo había pasado? No sé, 1 año, 2 años, ¿qué sabemos? No sabemos bien cuánto tiempo había pasado que Onésimo se había escapado. Pero lo ve que llega con un ministro. Usted tiene un hijo bien descarriado, bien plaga. ¿Usted qué pensaría si algún día llega con un pastor ahí a su casa? Ministro bien prominente. Uy, este que viene con ese ministro. Queda uno ahí aterrado, ¿sí o no? Bendito el Señor. Y entonces llega y reconoce que es Tíquico, ministro de Jesucristo. Y se sienta a hablar con él y a decirle, hermano, vea, aquí le mandó Pablo una hojita. Una hojita que quizás en ese tiempo no tenía tanto valor, pero esa hojita fue incluida en el canon bíblico y es considerada palabra de Dios. Amén. Porque es que la carta a Filemón es media hojita, hermano. Son 25 versículos. Es un texto rápido que escribió el apóstol ahí. Y se siente y comienza Filemón a leer esa carta y comienza a mirar. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Oiga, Pablo era una Biblia, hermano. Pablo era inteligente, le llegó a Filemón primero, le echó flores. Conozco de tu amor, conozco de tu fe, es que léase la carta, hermano, léase, y póngale sentido a la palabra. Pablo le echa
todas las flores primero y lo hace sentir, es que Pablo sí me quiere mucho. Siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Eso le echó flores, hermano. Claro, Filemón leyendo esa carta y Pablo diciéndole eso. ¿Usted cree que Pablo era por ahí un aparecido? Pablo en esa época era respetado, hermano. Hasta los demás apóstoles reconocían, hermano, su ministerio, su trascendencia, ¿cierto? Su importancia, su sabiduría. ¿Quién había más grande que Pedro en ese tiempo? Y aún Pedro tiene que decir, no, es que Pablo es un maestro y dice cosas maravillosas y la gente las quiere torcer y tuvo que reconocer y le tuvo que sujetar hasta Pedro. Imagine cómo diría Pablo esa autoridad que tenía, hermano. Mire que al principio los apóstoles estaban desconociendo a Pablo. Este era un perseguidor, este tal cosa, y lo subestimaban y lo menospreciaban. Entonces Pablo tuvo que irse por allá, hermano. Se cree que estuvo como 14 años en oración, en estudio, indagando, y el Señor le mostró cosas. Y cuando regresó la gente se espantaba a él. No, ¿cuál apóstol? ¿Quién dice que usted qué apóstol? Y él dice, ¿qué apóstol? Vea, yo les muestro, vea. Y les mostró la espalda. Tantas veces he sido azotado por Cristo. Tantas veces he sido apedreado. He estado en naufragios, he estado en hambres, en fríos, en persecuciones por causa de la palabra. No me digan que yo soy un aparecido, porque yo también vi a Cristo, camino a Damasco se me apareció. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo era reconocido, hermano, era prominente, ministro, maestro en la palabra. Aleluya. Entonces Pablo primero le resalta a Filemón, pues sus dones, su fe, su bendición, el hecho de que en su casa se hacían los cultos, ahí se reunían los hermanos, pues no sé si era culto refán, pero ahí se reunían, ¿cierto? Gloria al Señor, porque él saluda a la iglesia, dice los que están en tu casa, gloria al nombre de Jesús. Pero luego comienza a decirle, hermano, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, le sacó en cara la autoridad que él tiene. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy el apóstol mío. Yo soy el siervo de Dios. Usted es un hermano de la congregación, yo tengo una autoridad sobre usted. Uno como pastor no necesita estarle diciendo eso a la gente, pero usted sabe que el ministro tiene una autoridad de parte de Dios, y más como diría Pablo. Entonces por eso Pablo y yo puedo mandarle a usted a que haga cualquier cosa y la debe hacer. Verso 9 le dice, más bien te ruego por amor, o sea, te voy a pedir algo, pero lo que te voy a pedir, no te lo voy a pedir porque tenga autoridad sobre ti, sino porque quiero que lo hagas, no de mala gana, sino que lo hagas por amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo puedo decirle a usted, hermano, vea, venga y trapee todo este salón 10 veces. Usted mira si lo hace o no. Pero si yo le digo, hermano, venga, hay que organizar el templo para que los santos vengan y usted lo hace con amor, eso delante de Dios tiene un valor. Por eso Pablo le dice, yo podía darle a usted la orden de que recibiera a Filemón, a Onésimo, se le cruzan todos los nombres, pero yo quiero pedirles que lo hagas voluntariamente y que lo hagas con amor, no con sarcasmo, no con indiferencia, no de mala gana. Hazlo por amor. Porque aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, a pesar de las circunstancias en las que estoy, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Y cómo es que usa ese término hijo? ¿Por qué? Porque él se lo ganó para el Señor. Yo creo que usted recuerda a su padre espiritual. Amén. Entre los pastores siempre hay un dicho, cuando uno saca a alguien a la obra que lo preparó, que lo instruyó, ¿cierto? Que lo ayudó en su liderazgo y lo promovió al ministerio. Entonces ya toda la vida le dicen, oíste, ¿quién es tu papá? Mi papá es fulano de tal. ¿Quién es el papá de Eider? Hermano Andrés.
Él fue el que lo formó, lo promovió al ministerio, ¿cierto? Yo también tengo por ahí 3 hijos ya. Gloria al Señor Jesús. Entonces él usa ese hijo, ¿por qué? Porque se lo ganó. Dice, yo a este muchacho lo conocí, le hablé de la palabra y me lo gané para el Señor. Mira que Pablo cuando habla de Timoteo también se refiere a él como hijo. Amén. Gloria al Señor, porque lo engendró en Cristo. Le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire, le dice, ahora a ti te es útil, pero el pelado todavía no le ha decidido hoy. ¿Qué le estaba queriendo decir? Vea, si usted lo perdona y lo recibe, ese muchacho va a ser una bendición para usted, hermano. Ese muchacho va a ser una bendición para usted. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que voluntario, voluntario. ¿Cuál es la esencia de esta carta? Y mirando todo ese contexto. Onésimo le hizo un daño grande a Filemón, pero ahora se convierte al evangelio. Filemón, un gran hermano en la iglesia, aunque adinerado y empoderado, con muchos siervos y con mucha gente bajo su orden. Ahora Pablo le dice que lo perdone. Hay 2 palabras claves, hermano, en esta carta. Gloria al Señor Jesús. Que son amor y perdón. Amor y perdón. ¿Y por qué quiero tomar esto? Bueno, yo no sé cómo está su corazón. Con el tiempo seguramente iré sabiendo. En algunos, los que de pronto le quieran abrir el corazón a uno. Pero yo no sé usted qué tiene en su corazón. Y de pronto usted tiene cosas con alguien. Y esas cosas le pueden afectar su salvación. Pablo lo que le está queriendo decir a Filemón es, si usted no recibe a Onésimo y no lo perdona, usted se va a perder. Usted se va a perder. Vea, hermano, Dios hace cosas que uno dice, ¿cómo así? Con el tiempo les voy a ir citando libros, si de pronto a usted le gusta leer, los puede ir teniendo en cuenta y algún día leerlos. Hay un libro muy precioso que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Usted lee ese libro, hermano, y usted por más duro que sea tiene que llorar. No sé si alguien lo haya leído por ahí o lo ha escuchado por lo menos. Búsquelo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En ese libro, el escritor menciona un caso de una mujer, de una hermana en Cristo, gloria al Señor, que era judía. Y ella estuvo en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en los campos de concentración nazis. Y estaba allá prisionera con su hermana. Había un comandante nazi muy violento. Y entonces el libro y el narrador habla de que ese hombre constantemente las torturaba y las violaba, a ella y a su hermana, constantemente. Las maltrataba, las torturaba y las violaba. Y finalmente ese hombre, frente a esta muchacha, asesinó a su hermana, le disparó en la cabeza, la mató. Se terminó la Segunda Guerra Mundial, ella logró sobrevivir entre los pocos sobrevivientes, salió pues de ese campo de concentración y pasado el tiempo entonces ella conoce el evangelio y se entrega a Cristo. Ella conoce el evangelio y se convierte en predicadora, una evangelista, tremenda evangelista. Y ella comenzó a predicar y la invitaban por muchos lugares de otros países, la invitaban, se volvió seguramente famosa en esa época, tremenda evangelista. Y resulta que la invitaron a unas fiestas evangelísticas en Múnich, Alemania. Y ella aceptó, sí, yo voy, y bueno, yo enseño la palabra, yo voy a predicar lo uno y lo otro, gloria al Señor Jesús.
Y ella llegó al auditorio y el auditorio estaba prácticamente vacío, entonces ella fue y se arrodilló y se puso a orar, lo que hace uno cuando lo invitan a predicar. Y entonces se arrodilló a orar y ella estuvo ahí orando, no se sabe cuánto tiempo, en todo caso empezó el culto, la alabanza, lo que sea, y empezó una persona a ministrar el culto, a dirigir el culto, tal. Cuando ella se levantó y se sentó, miró hacia el altar, casi se muere, porque el que estaba dirigiendo el culto era ese comandante que había matado a su hermana, que las había torturado y las había violado muchas veces. Se había entregado a Cristo también. Dígame pues esa. Se había entregado también a Cristo. El testimonio allí en aquel libro dice que ella no sabe cómo hizo para predicar la palabra, pero que ella se la pasó temblando, sudando, llorando. O sea, cuántas cosas pasaron por su mente. Cada escena, ese libro da hasta detalles, dice que ella recordaba su olor cuando la tomaba, cuando la violentaba, su sudor, que reconocía su voz. Todo reconoció en ese hombre porque ella nunca olvidó eso. Entonces ahora verlo ahí en ese altar, dirigiendo el culto, pero él no la reconoció a ella, porque imagínense, ya había pasado el tiempo, ella ya estaba cambiada, ya no tenía unos andrajos de ropa, ya estaba diferente, ¿cierto? Bien vestida, en fin, seguramente su cabello. Pero él no la reconoció, ella estuvo allí, predicó la palabra, pero al final, hermano, del evento, ella se le acercó a él y le dijo: ¿usted sabe quién soy yo? Sí, tú eres la predicadora, la evangelista fulana de tal. Dice, pero solamente sabe eso. Usted no sabe realmente quién soy yo ni qué pasó conmigo. Y él se quedó mirándola y le dijo: yo no sé, pero según tus palabras, algo malo te hice. Algo malo te hice. Y ella le dijo: vea, yo soy fulana de tal, mi hermana era fulana de tal, en tal lugar, en el campo de concentración, usted era el comandante. Empezó a decirle todo. El cierto del caso es que ese hombre cayó de rodillas llorando y diciéndole: Cristo me perdonó, perdóname tú también. Cristo me perdonó, perdóname tú también. ¿Qué le tocó hacer a ella? Arrodillarse al lado de él y perdonarlo. ¿Cuánto le costaría a Filemón perdonar a Onésimo por lo que le hizo? Es posible que usted esté cargando una raíz, un resentimiento. Hay algo que a usted le atormenta su alma, su corazón, porque le hicieron, porque le dijeron, porque yo no sé qué, porque... Pero ahora nosotros somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Quiero contarles, no soy de muchos testimonios, me gusta más ir a la palabra. Pero quiero contarle un testimonio más cercano y más actual. Siendo pastor en el barrio Cristo Rey, hace por ahí 15 años más o menos, llegó a la congregación un muchacho procedente de Castilla. Bueno, se me presentó y estuvo ahí en el culto algunos días y bueno, tuvimos alguna amistad porque él iba vendiendo por ahí unos libritos y en alguna ocasión me contó su testimonio. Resulta que ese muchacho, siendo inconverso, era un sicario en una banda allá para los lados de Castilla. Y habían dos muchachos que eran los jefes de la banda que era enemiga de ellos, pero esos dos muchachos eran hermanos y ellos tres eran enemigos. En algún enfrentamiento, alguna confrontación que tuvieron, él le quitó la vida a uno de los dos muchachos del bando opuesto. Y el hermano de él prometió que se iba a vengar. Y lo persiguió y le hizo atentados, inclusive una ocasión casi lo mata, él quedó lisiado y quedó con un problema físico a causa de eso. Pero finalmente no logró matarlo nunca. Obvio, ¿cierto? Entonces, el muchacho conoció una señora iba por ahí un grupo de personas hablando del evangelio, y una señora se le acercó, le dio un tratadito, le habló
Y bueno, él como que quedó interesado y siguieron charlando y charlando. Y esa señora se lo ganó para el evangelio. Se lo ganó para el evangelio. Y él comenzó a asistir a la iglesia y bueno. Hace años hubo una convención de intercesión en el Coliseo de Bello. Yo no sé si ustedes recuerdan, para los más veteranos, que vino un pastor de Estados Unidos con un manto que llamaba el Aguilar. No sé si ustedes estuvieron para esa convención, que sucedieron una cantidad de cosas en esa convención, hubo sanidades, milagros. Resulta que ese hermano del cual estamos hablando, lo sacaron a cantar. Él como que cantaba o algo, y se paró en el altar y empezó a cantar su especial. La hermana que le habló a él del evangelio estaba sentada ahí adelante en la gradería, y estaba sentada ahí con un muchacho. El muchacho que estaba sentado al lado de ella era hijo de la señora, y él también se había convertido, estaba recién convertido al evangelio. Cuando vio el que estaba en el altar, empezó a temblar y a decirle: mamá, mamá, ¿usted sabe quién es ese tipo que está allá cantando? Me dijo: ¿qué pasó? Ese tipo fue el que mató a mi hermano. Uy, hermano, yo me acuerdo, hermano. Ese tipo fue el que mató a mi hermano. Y la mamá se puso a llorar. Le dijo: mijo, que usted supiera, yo no sabía que él había matado a mi hijo. Pero ¿sabe qué? Yo a ese muchacho me lo gané para el Señor. Yo le hablé del evangelio y me lo gané para el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Mamá, ¿usted le habló del evangelio a ese hombre? Sí, se convirtió, vea cómo le está sirviendo al Señor, mírelo allá con su corbatica y todo. Se terminó el culto, hermano, y fueron y lo buscaron. Cuando esos dos hombres se vieron, comenzaron a temblar todos dos. Pues imagínense, frente a frente, hermano, su enemigo. A su enemigo, bendito el nombre del cielo. Él había jurado que le iba a quitar la vida porque había matado a su hermano. Pero sabe que este muchacho le acercó y le dijo: viejo, vea, yo sé que yo maté a su hermano, pero yo era un impío y estaba bajo el dominio del enemigo. Pero yo ya le entregué mi vida al Señor. Pero sabe que una cosa que yo le puedo a usted jurar es que yo me voy a convertir en su hermano. Si usted me permite, yo puedo ser su hermano, hermano. Y terminaron ahí abrazados, llorando, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque Dios los lleva a uno a situaciones, hermano. Mire la palabra. Por eso es que cuando uno lee la palabra y se enriquece con estos contextos, uno aprende y comprende muchas cosas de lo que la Biblia le está queriendo decir. Pablo le está hablando a estas personas y les está hablando acerca del amor, hermano. Mire, Pablo le escribe a los corintios y les está hablando de los dones del Espíritu Santo, porque unos decían: no, es que yo soy un predicador, otro: no, es que yo hago sanidades, no, es que yo hago milagros, no, es que yo tengo el don de ciencia. Entonces Pablo empieza a hablarles acerca de los dones del Espíritu Santo. Y termina el capítulo 12 diciéndoles: vea, procuren los mejores dones, hágale, pídale a Dios los dones que usted quiera. Pero yo les voy a mostrar a ustedes que hay un don que está por encima de cualquiera de los dones que tenga el Espíritu Santo, y es el amor. Y Pablo les dice: miren, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, nada me sirve, no soy nada. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque el atributo que caracteriza más a Dios es el amor. Que la Biblia, Dios es. No dice que Dios tiene, ni que da. Es, o sea, su esencia, la esencia de Dios es amor. Y yo no puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a un vecino. No sé. El cierto del caso es que la palabra nos confronta a nosotros. Y si usted quiere ir al cielo, porque nosotros estamos aquí es por eso, porque queremos ir al cielo. Usted no se quiere perder. Así usted no se haya bautizado, algo sintió porque aquí volvió. Así usted todavía sea, como dicen los inconversos, que los inconversos no entienden cuando les decimos inconversos. Ellos no entienden cómo hay que inconversos. Y vienen al culto y dicen que bienvenidas las almas. Y ellos: ¿cuáles almas? Porque ellos no entienden esos términos y nosotros hablamos como si la gente entendiera, ¿no? Uno tiene que tomar la posición de ellos, ¿cierto? Inconverso quiere decir que no se ha convertido al evangelio, pero eso no lo saben ellos. Pero si usted vino aquí
no sé si es primera, segunda, tercera vez, hay que pensar, ¿por qué vino? Vino es porque Dios lo ama, porque Dios quiere transformar su vida, porque quiere transformar su pensamiento, su esencia, y llenarla de lo que Él es. Porque si yo digo que Dios me llena con su Espíritu Santo y Dios es amor, entonces el Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. Si Dios me llena de su presencia, ¿de qué me está llenando? De amor. Yo me arrodillo y le digo, Señor, ven, lléname de ti. Entonces, ¿de qué te va a llenar? De amor. Entonces usted no puede irse para la casa a tratar mal a todo el mundo. No se puede ir, hermano, para un banco a insultar a una cajera o a un celador en un hospital. No se puede ir a maltratar a su familia, a gastarse el dinero en lo que no es pan, dice la palabra. Usted no se puede por ahí a estar diciendo mentiras o andando en hipocresías o en chismes o en falsedades. No, usted es cristiano. Eso no es. Porque cuando el Señor levante la iglesia, Él no va a venir aquí. Bueno, ¿usted con qué clase de cristiano fue? No, usted esto. No, el que se fue y el que se quedó, se quedó. Y adiós. Que ya no hay más oportunidad. Después de que el Señor se lleve la iglesia, ya no hay oportunidad. Y entonces nosotros hay versículos que los tomamos y se los predicamos a los inconversos en los mensajes evangelísticos. Bendito el nombre. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de gracia. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, clamad a Él entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo. Pero es que sí será para el mundo. Porque deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase. El impío nunca ha estado aquí. A uno le dicen que vuelva cuando fue una vez. Usted va y hace una visita, estuvo allá 3 o 4 días gorreando comida todo el tiempo, enseguida se va a ir. Usted se va a ir. Y si quedaron amañados con usted, le dice, vuelva. ¿Cuándo va a volver pues? Pero si no le dicen vuelva, ay, esta gente quedó aburrida. Pero el Señor a los que se van les dice, vuelva, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted sabe que hay gente que viene al culto y están apartados, y vienen al culto. ¿Por qué? Porque su vida no es digna, porque su vida no es correcta. Oh, hermano, cuánto quisiera yo y cuánto anhelaría yo que usted se enamorara de la palabra así como yo estoy enamorado de ella. Que la palabra se convirtiera en una pasión en su vida, así como siento yo que la palabra es una pasión para mí. Mi deleite es la palabra de Dios, hermano. Yo me gozo en la palabra de Dios. Yo disfruto de lo que Dios me ha dado, de lo que tengo, de mi familia, pero mi deleite es su palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso leí el Salmo 103. Y por eso quise tomar ese texto, hermano, que resalta cuando Dios dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué me interesan a mí milagros? ¿Qué me interesa a mí nada de eso? Bueno, eso forma parte, hermano, y esos son señales que nos siguen a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Pero a mí lo que me interesa aquí es conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su propósito. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios, hermano, en mi vida? ¿Qué quiere que yo haga? Eso lo entendió Saulo de Tarso desde el primer instante en que el Señor le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí mismo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Si usted no me quisiera aquí, ya me había borrado, me había matado. Pero si usted no me ha matado y me está hablando, es porque usted quiere que yo haga algo. Porque ahora entiendo que tú tienes todo poder y me podías borrar. Dios te ha sanado a ti. ¿Por qué te sanó? Simplemente para que digas por ahí que el Señor te sanó. ¿No será porque Él quiere que con tu condición de salud le sirvas? ¿Por qué te ha guardado de la muerte? Porque quiere que tú hagas algo para Él. Porque te ha bendecido económicamente. No para que endurezcas tu corazón, porque somos bendecidos para bendecir. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren. Dice, te bendeciré y serás bendición. ¿Sí que la bendición de Dios es para uno enriquecerse y ya?
No, mijo. Dios te bendice es porque quiere que tú seas bendición para otros. Los dones del Espíritu Santo son para que tú bendigas la iglesia. Tu dinero es para que tú bendigas la obra de Dios. Aleluya, tu fidelidad, tu santidad, tus dones, todo, hermano, ¿es para qué? Para que la obra de Dios sea enriquecida a través de ti. Y algún día Dios te va a llamar y te va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, alabanzas a tu nombre. Pero tienes que limpiar tu corazón, tienes que aprender a amar. Que no sea simplemente un mensaje bonito. Ay, sí, el amor de Dios. Primera de Corintios 13. Y no, hermano, es para que lo vivamos. Porque la Biblia dice: tú que predicas, predícate a ti mismo. Porque la Biblia dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, a un hombre entendido, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? ¿Y qué es Cristo? Es amor. Es amor. Filemón recibe a Onésimo. Y yo podía ordenarte que lo recibieras, pero no quiero hacerlo de esa manera. Quiero que lo hagas por amor. Que lo atiendas como si me estuvieses atendiendo a mí. Quiero que vayas donde tu hermano y pidas perdón. Quiero que vayas donde tu hermano y lo perdones. Quiero que vengas al altar y dejes la ofrenda y ve y colócate de acuerdo con tu hermano. Porque de aquí nos vamos es para el cielo, hermano. Esto aquí queda muy poquitico. Lo que falta es muy poquito. Lo que está sucediendo con Israel, hermano, esto falta muy poquito. Dios está arrinconando a Israel. Eso no son los palestinos, es Dios los que los está arrinconando. Los está llevando hasta el extremo para que ellos tengan que volver los ojos y la mirada a Él. Esto aquí lo que falta es muy poquito, hermano. ¿Qué andamos nosotros por ahí en pleitos, en contiendas, en amarguras, en odios, en venganzas? Ya no es tiempo de eso. Es tiempo de recibir a nuestro hermano. Es tiempo de recibirlo en amor. Es tiempo de pedirle perdón, no solamente a Dios, sino al que haya que pedirle perdón. De eso se trata la carta a Filemón. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.